Hola, nuevamente con ustedes y Aurora. Hola. ¿Cómo le vamos a administrar la insulina a ese paciente para controlarlo? Bien, primero tenemos que identificar que la insulina viene hoy en día en dos formas. Una forma de vial, que es un potecito, que ese potecito trae 1000 unidades de insulina, y tenemos los bolígrafos de administración de insulina. Trae 1000 unidades, no como los pacientes dicen que trae 1000 cc, es 1000 unidades en 10 mililitros. Entonces, para el vial necesitamos jeringuillas. Las jeringuillas van a depender de la cantidad de insulina que el paciente se administre. Esta jeringuilla es una jeringuilla de 30 unidades. Si el paciente utiliza pequeñas unidades, esta es la jeringuilla para él. Entonces buscamos también la aguja. La aguja viene más larga y viene más corta. 8 milímetros, 5 milímetros es más cortita. Si el paciente es obeso, el paciente necesita una aguja más larga. Si el paciente es delgado, necesita una aguja más corta. La aguja más corta, la inyección se puede hacer directamente perpendicular hacia la piel, ya no hay que hacerla de ladito. Igual que cuando se utilizan los bolígrafos de administración, que la aguja tiende a ser corta y fina. Agujas tan finas que pueden hacer el grueso de 2 hebras de cabello. Y eso es importante porque el paciente muchas veces que teme inyectarse, cuando uno le pone la primera inyección en la oficina, dice, pero ya me la puso, no sentí nada. O sea que muchos de los miedos de insulina no tenían que ver tampoco con la insulina, era con la aguja. Y eso obviamente hoy en día pues se ha ido mejorando y perfeccionando. Y están obviamente entonces las jeringuillas para los pacientes que utilizan más dosis. Son pacientes más obesos, utilizan más dosis porque tienen resistencia a la insulina y necesitan entonces cargas más altas. Y tenemos hasta 100 unidades. Hay de 50, de 100 unidades. De nuevo van a venir entonces también los diferentes calibres de la aguja. A mayor el número de la aguja, más fina la aguja. Y obviamente mirar el largo, 5 milímetros y 4 milímetros son las más cortitas que tenemos en el mercado. Entonces tenemos las insulinas de bolígrafos. ¿Cuál es la importancia de la insulina de bolígrafo? Pues mira, si el paciente tiene que inyectarse antes de cada comida, ¿qué inconveniente es andar con la jeringuilla, con el vial, muchas veces tiene que tener su estuche para mantener la temperatura, que no se caliente? Cuando realmente con el bolígrafo, el paciente puede andar con su bolígrafo en cualquier sitio, la cartera, si es mujer. O sea que el bolígrafo no es un artículo de lujo como muchas no, aseguradoras piensan. No, definitivamente que no. De lujo, esto es para facilitar el uso de la insulina. Ese paciente, por ejemplo, que tiene que estar comiendo fuera, inyectándose fuera, pues este es un mecanismo ideal para él. ¿Por qué? Porque él simplemente lo que hace es que le pone la agujita, y en este caso es básicamente como si fuera atuercando acá, y entonces busca su dosis, y esto es bien sencillo porque están numeradas. Una vez busca la dosis, esto rueda para adelante y para atrás. O sea, que quiere decir que si el paciente se confunde, él puede volver a poner la dosis correcta y esto corrige, ese mecanismo corrige, entonces el paciente se puede inyectar. ¿Y qué ventajas tiene, además de esa ventaja que tú mencionaste del bolígrafo versus la jeringuilla? ¿Qué otra ventaja tiene el empleo de ese bolígrafo? Pues la dosis es más exacta, porque obviamente hay estudios, si te fijas en estas jeringuillitas, cada rayita va de 2 unidades en 2 o de 1 en 1. ¿Y si el paciente no ve bien? Nuestros pacientes diabéticos tienen muchas veces problemas visuales, así que cuando uno le dice 20 unidades, ellos dicen un más o menos, yo pongo un más o menos. Sí. No, eso no existe con el bolígrafo. El bolígrafo cuando es 20 es 20. No, la dosis va a ser más exacta. El bolígrafo no necesita refrigeración. El paciente puede utilizarlo a temperatura ambiente. En general, si no pasa de 30 grados, el paciente podría andar con él todo el tiempo, viajar con él, por ejemplo. O sea que además de ser útil... El mecanismo es más fácil, es un mecanismo que se puede accesar fácilmente con el dedo. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que no, por su neuropatía, no puede utilizar una jeringuilla para seleccionar la dosis. Su esposa es que tiene que sacarle las dosis para entonces ponérselas. Y realmente cuando yo le dije, pero ¿por qué no te inyectas con el bolígrafo? Y le dije, vamos a ver si en la oficina puedes hacerlo. Ponerle la agujita, seleccionar la dosis, mucho más fácil que preparar una insulina para la inyección. Más segura la administración, sabemos cuánto le estamos administrando a ese paciente. Más segura y realmente conveniente. Claro, hay una parte importante cuando nosotros utilizamos el bolígrafo, que es que el paciente dice, pero es que yo no siento nada y yo no sé si vacié completamente la jeringuilla, el bolígrafo o no, la dosis completa o no. En ese caso se recomienda que... Nosotros lo que les recomendamos al paciente es que una vez se inyecte,
permanezca la aguja dentro 10, 15 segundos para asegurarnos de que termina la inyección y entonces que retire su aguja para asegurarse que la inyección fue completa. ¿Y esas agujas se pueden reutilizar? Pues no, y eso lo vemos en la pantalla. El paciente muchas veces por problemas económicos quiere utilizar su misma aguja y en la pantalla se puede ver cómo cuando uno utiliza una aguja 1, 2 veces, 4 veces, la aguja va perdiendo ese filo y entonces esa inyección va a ser realmente no solamente dolorosa, sino que puede traer otras consecuencias para el paciente, de que la dosis no sea la correcta y obviamente más riesgos entonces de desarrollar los problemas de inyección de lipoatrofia, hipertrofia, ¿verdad? En el área donde el paciente se inyectó infección. ¿Y qué insulinas vienen en ese bolígrafo? Pues tenemos las insulinas, habíamos hablado de las insulinas de acción corta análogas, todas vienen para bolígrafo. Está, por ejemplo, esta que es la Humalog Quick Pen, hay otra que es la Humalog Pen, que fue la primera que salió y entonces luego se cambia por esta porque se entiende que es un mecanismo mucho más fácil para el paciente. Tenemos de la misma casa de Lilly, esta es por receta, bolígrafo, hay que cargarle a la insulina. Si te fijas, una de las cosas que teníamos en estas insulinas es que aquí está la insulina ya. El paciente muchas veces dice, ¿dónde le meto la insulina? La insulina ya está aquí. Cuando esto llega acá, quiere decir que ya se acabó, esto es desechable y se bota y el paciente busca un bolígrafo nuevo. Estos otros que salieron antes, pues realmente son en cartuchos. El paciente tiene que insertar el cartucho de insulina. La ventaja que tenía es que tiene memoria y hora de las 14 veces que se ha inyectado el paciente. Porque hay muchos pacientes que dicen, yo no me acuerdo si yo me inyecté esta mañana. Pues ese bolígrafo es para ello, porque este bolígrafo tiene fecha y hora de la última inyección que el paciente tuvo. Pero es por receta este. Y no se usa mucho tampoco. No se usa mucho. Es un poquito más Tengo costoso. un paciente que utiliza la Luxura, que este es el Memoir de memoria, y otro que es Luxura. La Luxura es el único bolígrafo que permite administrar media unidad en media unidad. Y esto es importante para pacientes muy sensitivos de insulina, donde una unidad de más o media de menos les puede llevar a un descontrol. O sea, que tampoco es un lujo. No es un lujo, es una necesidad para un paciente particular. Y ese paciente que usa, cuando nosotros le recomendamos insulina, ¿qué cosas tiene que tener, con qué cuidado tiene el que manipular estas cosas? Pues básicamente siempre tenemos que tratar de que el paciente utilice alcohol, ¿verdad?, en el sitio donde se va a inyectar. De nuevo, esto no necesita estar refrigerado, puede estar a temperatura normal, pero no puede hacer que, por ejemplo, el paciente se le quede en un carro y reciba el calor, porque entonces, de nuevo, la insulina, el calor la degrada y va a perder su efecto. La duración, no todas las insulinas tienen la misma duración. Y las insulinas, cuando hablamos de duración, no es la duración efectiva en el cuerpo. Estamos hablando de la viabilidad del bolígrafo o del vial. Y esto quiere decir que una vez yo lo abro, ¿cuánto tiempo tengo para utilizar ese bolígrafo o esa insulina? Y hay algunas que son de 28 días, como por ejemplo la insulina Humalog, y hay insulinas que son hasta 40 días, por ejemplo las de acción prolongada, la Lantus, Levemir. Lo importante que mire, porque eso está, ¿verdad? Esta insulina dura 28 días. Si pasó de 28 días y yo no me tuve que inyectar, se supone que yo, si ya la abrí, no puedo utilizar el remanente. Pero son 28 días luego de ser comenzado. Luego que se comenzó. Sí. Porque si no le he abierto, pues puede durar hasta la fecha de expiración. Y eso de que puede estar a temperatura ambiente. La temperatura ambiente en Estados Unidos es una, y la temperatura ambiente en Puerto Rico es otra. O sea, pues 30 grados. 30 grados es lo que ellos definen como que no debe pasar de 30 grados. Si está a riesgo de que la temperatura suba por encima de 30 grados, mejor es tenerla entonces refrigerada. Exacto. O sea que refrigerada, no congelada, 2 a 8 grados. Nunca en el congelador, no en el congelador. Abajo, en la parte de abajo de la nevera. Correcto. Y teniendo siempre la precaución de que esto se tiene que manejar con mucho cuidado, porque esto yo me lo voy a administrar, yo lo voy a entrar dentro de mi cuerpo, después que lo administro no lo puedo sacar. No le puedo dejar la aguja puesta. No le puedo dejar la aguja puesta, correcto. No lo puedo dejar tirado por ahí porque entonces se puede contaminar y voy a llevar esa infección. Bien, amigos, dentro de un momento regresamos con más discusión sobre este interesante tema. Si deseas más información sobre Alerta Diabetes, puedes buscarnos en la internet visitando nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/Alerta Diabetes, o la página www.centrodiabetespr.com. Alerta Diabetes, porque estar en alerta significa estar en control y vivir mejor.
Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC. Para mayor información relacionada a fondos educativos de Lilly, visite la página www.lillygrandoffice.com. Y una aportación de Sanofi, porque la salud es lo que nos importa. En una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.